Desde épocas prehistóricas, los padecimientos relacionados con el sistema nervioso fueron percibidos y atendidos por diversas culturas. Con frecuencia la epilepsia, las parálisis, las convulsiones y afasias se atribuyeron a causas sobrenaturales, como la acción de dioses o la posesión por espíritus y demonios. Y los sacerdotes, médicos y chamanes eran los responsables de su tratamiento y curación. Por otro lado, en los pueblos guerreros era práctica común el atender en el campo de batalla las heridas de cráneo y cuello. Antecedentes. La trepanación craneal es el procedimiento quirúrgico más antiguo del que se tienen evidencias. Se han descubierto cráneos con trepanaciones en muy diversas culturas del Neolítico alrededor del mundo. En las culturas preincaicas, 2000 a.C. En Ensisheim, Francia, 5100 a.C. En el Valle del Indo, 4000 años antes de Cristo. Y Egipto, 8000 años antes de Cristo. El papiro Edwin Smith, que versa sobre heridas y fracturas craneales, es el tratado de cirugía más antiguo que se conoce. En el papiro de Evers hay 12 prescripciones para el dolor de cabeza y la migraña. Algo que se asemeja a la enfermedad de Parkinson se describió por primera vez en China hace más de 2400 años. En los 24 libros que conforman la Ilíada, se encuentran 28 referencias a heridas de cabeza, cara y cuello causadas por armas y piedras. Hipócrates refutó la idea de que la epilepsia, entonces conocido como el mal sagrado, se debía a causas sobrenaturales y afirmó que se debía a una enfermedad del cerebro. En el tratado del Corpus Hippocratium, titulado Sobre las heridas de la cabeza, describe la fractura simple, la contusión, la fractura con hundimiento, la lesión aguda y las lesiones por contragolpe. También describió con precisión la apoplejía y los espasmos. Aforismos hipocráticos como los siguientes se refieren a enfermedades del sistema nervioso. 70. Los niños que padecen de epilepsia se curan con el cambio de edad, de costumbres, de vida, clima y región. 67. La apoplejía fulminante es imposible de curar, y aún en verdad no es fácil de curar la menos intensa. 323. De los 40 a los 60 años es cuando están los individuos más expuestos a la apoplejía. En la antigua Roma, el médico Aulo Cornelio Celso operaba fracturas de cráneo deprimidas. Galeno demostró que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz y el movimiento de los músculos. Él pensaba que al interior del cuerpo había una sustancia como aire, que él llama neuma, aire en griego, en donde corre por los nervios, y se pensaba que los nervios eran más o menos huecos. Y no estaba tan equivocado porque los nervios tienen diferentes haces con fibrillas que pueden dar esa impresión. Y él decía, los neumas corren por los nervios, y hay neumas sensitivos que regresan y nos traen lo que está afuera. Y hay neumas motores y nervios motores que llevan y dan la respuesta. Entonces, él hace esta gran diferenciación. Nervios sensitivos, nervios motores. Encuentra por secciones de la médula que los nervios sensitivos están en la parte anterior y que los nervios motores están en la parte posterior. Y hace la gran diferenciación. Rasés fue el más grande médico islámico en cuanto a sus aportaciones al conocimiento de las enfermedades neurológicas. Seguido por Abu el-Qasim Khalaf, quien vivió y practicó la medicina en Córdoba, España. Las enfermedades del sistema nervioso en la cultura náhuatl. Existían prácticas de la medicina náhuatl para tratar la epilepsia, llamada Nacayomimiquilixtli. Al sobrevenir el aura, se punzaban los cartílagos de los costados. Las crisis convulsivas se trataban con piedrecillas sacadas del buche del huactli, un ave a la que se le consideraba portadora de augurios, y del halcón, y después de la conquista se le agregó el gallo. Se le daban sahumerios con el buen olor de nido de ratones quemados en las brasas, y de incienso blanquecino y de plumas del coscacoatli, que no es otro sino el sopilote rey. Se le purgaba con el jugo de tlatlacotic, para eliminar flegmas llamadas aláhuac, que se suponía comprimían el corazón y provocaban la convulsión, y al eliminarlas se quitaba la causa del mal, pues entonces se pensaba que la epilepsia, al igual que las enfermedades mentales, tenía su origen en alteraciones del corazón, es decir, eran enfermedades cardíacas. En el altiplano, y sobre todo en Oaxaca, se han encontrado cráneos trepanados que datan del preclásico y el clásico, pertenecientes a estos grupos zapotecos.
No se sabe si la trepanación se realizaba para aliviar alguna cefalea incoercible o para fines rituales, aunque la regeneración del hueso y en algunos casos la presencia de varias trepanaciones indica que esos pacientes sobrevivieron varios años. Los antecedentes virreinales de la neurocirugía mexicana. México es el país más viejo en la América en tener procedimientos neuroquirúrgicos ya con la cultura europea. A México llegó el corpus potente, hipocrático, galénico, las grandes tradiciones que se implantaron de buena manera. En el 1561, Pedro Arias de Benavides, médico español, opera a un niño de un traumatismo craneoencefálico grave que ocasionó un coma profundo con salida de materia encefálica, una fractura importante del cráneo. La intervención que hace el doctor Arias de Benavides se espera 2 días para hacerla, la operación dura 2 días y el niño sobrevive. Sabemos el apellido del niño es Vergara. ¿Por qué es importante poner de manifiesto esto? Bueno, porque el doctor Pedro Arias de Benavides, el cirujano, en aquel entonces no había neurocirujanos, el cirujano que opera al niño procede con toda corrección. Se realizaron trepanaciones terapéuticas en la colonia con regularidad, a pesar de la gravedad que implicaba el hacerlas. Se dice que Hernán Cortés fue curado por médicos indígenas de una herida craneana, y Fray Bernardino de Sahagún refiere que los españoles se beneficiaron de los tratamientos indígenas para heridas de cráneo y espina dorsal. Los tratados de cirugía del siglo XVI, como Los secretos de cirugía de Pedro Arias de Benavides, 1567, La suma y recopilación de cirugía de Alonso López, 1578, El tratado breve de anatomía y cirugía, 1579, y El tratado breve de medicina, 1592, ambos de Agustín Farfán, hablan de trepanaciones, describen sus técnicas e instrumentos y a veces refieren casos. En el reporte del instrumental quirúrgico que se usaba en los hospitales de la Nueva España a fines del siglo XVIII, se enlista en primer lugar el trépano y el árbol de 3 coronas. Los albores de la neurología en el México del siglo XIX. Después de la fundación del establecimiento de ciencias médicas en 1833, Manuel Carpio dio algunas lecciones sobre la fisiología y la clínica interna del sistema nervioso, y Casimiro Lisiaga sobre enfermedades mentales. En 1837 apareció un artículo en el periódico de la Academia de Medicina de México sobre aneurismas de la carótida y el tronco basilar, así como un texto de Billet acerca de la amaurosis secundaria a contusión frontal. En 1843, en el periódico de la Academia de Medicina, Luis Hidalgo y Carpio describe en un protocolo forense un caso de parálisis de la lengua por contusiones en la cabeza y un absceso en el lóbulo cerebral izquierdo, ambos operados. En 1851, Juan N. Navarro publicó una revisión sobre el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Entre 1856 y 1858 aparecieron varios artículos de Ángel Iglesias acerca del uso del oftalmoscopio en el diagnóstico de las enfermedades del nervio óptico y de problemas cerebrales, así como una excelente descripción de la espina bífida, escrito por el doctor Francisco Cordero. Ha habido, desde el punto de vista clínico, un gran crecimiento de la neurología en México, tanto en los recursos humanos, en la formación de neurólogos, neurofisiólogos, etcétera, como en los recursos técnicos. Prácticamente tenemos todos los recursos técnicos que hay en el primer mundo, de resonancia magnética, tomografía computada, PET-CT, que es el que está en la Facultad de Medicina de la UNAM y en otros varios hospitales de México, el electroencefalograma, estudios de medicina nuclear. Sin embargo, la neurología clínica es una especialidad clínica por excelencia, basada en el examen clínico que consta del interrogatorio, de la historia clínica y del examen físico. En el año de 1880, el doctor Miguel Alvarado imparte de forma independiente la Cátedra de Enfermedades del Sistema Nervioso en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México.
En 1891, Rafael Lavista operó por primera vez lesiones cerebrales en el contexto de una epilepsia Bravas-Jacobsoniana y realizó la exéresis de un tumor intracerebral en un niño de 15 años, apenas 7 años después de que Bennett y Gottlieb extirparon por primera vez un glioma intracerebral. El doctor Rafael Lavista hace esta intervención abriendo el cráneo de un niño de 15 años y haciendo la exéresis de un tumor cerebral que estaba causando una hemiplegia y unas crisis convulsivas de tipo Bravais-Jacksonianas, es decir, hemicorporales, y que hacían suponer que la lesión estaba afectando pues el área motriz contralateral. Esto es importante, lo repito, porque se hace en el 1891 y escasamente unos 4 años después de que Bennett y Goodall en 1886 hacen la primera cirugía intracerebral. En 1872, Gustavo Peschentejar realizó en San Luis Potosí la ligadura de la meningia media y drenó un gran hematoma subdural. En 1899, reportó un caso con lesiones en la zona motriz. El descubrimiento de los rayos X y su uso en las radiografías de cráneo fue muy importante para la clínica neurológica. Los hospitales Juárez en 1898 y General de México en 1905 contaban con equipo de rayos X. El manicomio de la Castañeda tuvo desde su fundación en 1910 un gabinete radiológico. La neurología y neurocirugía en el siglo XX. A partir de 1900, la cirugía se desarrolló a grandes pasos gracias a un mejor sustento anatómico y fisiológico. En el campo del sistema nervioso se abordan quirúrgicamente traumatismos de cabeza y raquis, tumores y abscesos cerebrales. José María Quijano reportó en 1902 una serie de 43 pacientes trepanados en el Hospital Civil de San Luis Potosí, casi todos consecutivos a traumatismos con hematomas extra y subdurales. Y en 1906, la trepanación y el drenaje de un absceso cerebral postraumático. Por entonces, la medicina mexicana continuaba bajo la influencia europea. Particularmente la neurología seguía las lecciones del Hospital de la Salpêtrière y las publicaciones de la Revue Neurologique. Sin embargo, poco a poco la naciente neurología mexicana empezó a recibir mayor influencia de los Estados Unidos. Por entonces, se pensaba en problemas del sistema nervioso y no había una clara definición de las fronteras entre la neurología y la psiquiatría. A partir de 1925, se da un impulso a la nueva medicina con los cursos de fisiología avanzada que impartió Fernando Ocaranza. Los hallazgos de Walter Cannon sobre el sistema nervioso autónomo llegaron a nuestro país con José Joaquín Izquierdo y Arturo Rosenbluth. Para los años 30 y 40, la neurología y la psiquiatría, aún unidas, revelarían algo de sus potencialidades diagnósticas y de las escasas posibilidades terapéuticas de que se disponían en las cátedras de distinguidos neuropsiquiatras como Samuel Ramírez Moreno, Manuel Guevara Oropesa, Leopoldo Salazar Viniegra, Raúl González Enríquez, Guillermo Dávila, Alfonso Millán y Mario Fuentes. La neurología clínica de las primeras décadas del siglo XX evolucionó a la par de la psiquiatría. Durante los años 30, se impulsó el uso de métodos auxiliares de diagnóstico en la clínica neurológica. Ramírez Moreno introdujo a México la neumoencefalografía, la ventriculografía y la electroencefalografía, que Teodoro Flores Covarrubias hizo posible desde 1936 gracias a un electroencefalógrafo que él mismo construyó. Fue impulsor temprano de la electrofisiología al construir cronaxímetros, pantallas osciloscópicas y polígrafos para la investigación clínica. Arturo Rosenbluth, a su regreso de la Universidad de Harvard, fue el primer director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde organizó un departamento de neurociencias, que hoy es uno de los principales del país. También en la neurofisiología destaca Raúl Hernández Peón, particularmente por sus estudios sobre las características fisiológicas del sueño y sus manifestaciones clínicas y paraclínicas. Entre 1935 y 1940 nace la neurología como especialidad en México. Surgen los primeros especialistas y se establecen las primeras unidades de neurología y neurocirugía, inicialmente incluidas en los servicios de medicina interna o de cirugía general. Con la llegada del doctor Dionisio Nieto,
inicia una nueva etapa en el desarrollo de la neuropsiquiatría en México. En 1944, diseñó el método de fijación de complemento para el diagnóstico de la parasitosis en el líquido cefalorraquídeo. Creó la Escuela de Psiquiatría Biológica y participó en la fundación del Departamento de Neurociencias en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Fundada en 1937, la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría agrupa a un número importante de especialistas en neurociencias que abordan diversos aspectos básicos y clínicos de las enfermedades del sistema nervioso, inicialmente desde un punto de vista biológico y después multidisciplinario. Para aquel entonces, aún predominaban especialistas que cultivaban tanto las ciencias neurológicas como las psiquiátricas. A la misma sociedad se incorporaron neurocirujanos. Durante el periodo descriptivo de la neurología, 1880 a 1940, se sistematizan los diversos síntomas y signos neurológicos. Los síndromes se describen meticulosamente y se intenta, no siempre con éxito, explicar su fisiopatología. Con el descubrimiento de los antibióticos, las infecciones del sistema nervioso central pueden ser tratadas, pero nunca dejan de ser un problema grave. A partir de entonces, la neurosífilis, exitosamente tratada con penicilina, deja de ser un problema cotidiano y toman su lugar como patologías cuya frecuencia aumenta y atraen más la atención de médicos y autoridades sanitarias, la enfermedad de Parkinson, la demencia de Alzheimer, las demencias vasculares y las trombosis y hemorragias cerebrales con sus numerosas y severas secuelas. Surgen especialidades como la neuroquímica, la neurogenética y la neuroinmunología para explicar padecimientos como la epilepsia, las enfermedades desmielinizantes y las ahora conocidas como degenerativas y heredodegenerativas del sistema nervioso central. A pesar de los cambios que ocurrían en Estados Unidos y en Europa, en México se seguía enseñando la clínica de neuropsiquiatría. En el Hospital Infantil de México, desde su fundación, se atendieron problemas neurológicos e infecciones neurotrópicas, como la poliomielitis, que cobró dimensiones epidémicas en 1950. Allí se estableció un servicio de neurocirugía atendido inicialmente por Clemente Robles, que era consultor externo y desarrollado después por Miguel Ramos Murguía. Actualmente tenemos un servicio grande, floreciente, importante, en el cual hacemos pues una labor de la mejor forma posible. Es evidente que como Instituto Nacional de Salud, que es el Hospital Infantil de México Federico Gómez, tenemos el apoyo lo mejor posible de parte de las autoridades y claro está que desde el punto de vista académico estamos en el nivel más elevado que se puede estar. En 1960 se crea el primer servicio de neurología independiente en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se reúnen neurólogos especializados en el extranjero. También se crea un pabellón de neurología y neurocirugía del Hospital General de la Ciudad de México, en donde concurrieron Clemente Robles, Edmundo Reyes Armijo y Ramón del Cueto, quienes legaron una brillante escuela a sus epígonos. Al inaugurarse el Centro Médico Nacional en 1962, se integra un segundo grupo de neurólogos dentro del IMSS y se estructuran las primeras residencias en neurología en el Hospital de la Raza y en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía surge más o menos a mediados del siglo pasado, es decir, en los años 1950 y tantos. En 52 se crea el decreto que significa la creación de este instituto, pero por diferentes razones se hace efectivo hasta 1964. El 28 de febrero de 1964 se funda el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En esa época era presidente Adolfo López Mateos y pues su fundador y su gran instigador del instituto es el doctor Manuel Velasco Suárez, quien a su vez es el primer director del instituto. Suceden muchas cosas desde entonces, ya se había visto la necesidad de crear un centro hospitalario que fuera dedicado a las enfermedades del sistema nervioso y eso surge, vuelvo a repetir, con la iniciativa del doctor Velasco Suárez. En este sitio se crean diferentes departamentos, se empieza a usar equipo muy particular para el estudio del sistema nervioso. Por ejemplo, puedo mencionar que el doctor Velasco Suárez hace la primera operación utilizando la técnica de estereotaxia para tratar la enfermedad de Parkinson.
En 1972 se integra el Consejo Mexicano de Neurología y se certifican los primeros 33 neurólogos clínicos aprobados por el Consejo, lo que fortalece las actividades académicas y científicas de la neurología clínica en México. Ese mismo año, la Sociedad Americana de Electroencefalografía realiza su congreso en la Ciudad de México, invitada por la Sociedad Mexicana de Electroencefalografía. En 1975, la Federación Mundial de Neurología encarga a México la organización del Congreso Panamericano de Neurología. Como resultado de ello, en 1976, se funda la Academia Mexicana de Neurología y el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, CAMELICE, que un año después organiza el primer Congreso Internacional de Epilepsia con la participación de personajes de prestigio internacional. Esos eventos facilitaron el intercambio académico y la colaboración internacional entre instituciones para desarrollar investigación epidemiológica. Este fue el origen, por ejemplo, del programa prioritario de epilepsia que actualmente aplica la Secretaría de Salud. Años 60, 70, empezó a haber evidencia de que ayudando al sistema nervioso se podía lograr regeneración. Y estas formas de ayudarle era colocar en las zonas de lesión un tejido que favoreciera la regeneración. Y ese tejido demostró siempre ser el tejido más útil, era el tejido más joven posible. De hecho, el tejido de los embriones siempre demostró que tenía capacidad para producir regeneración. Han pasado muchos años para poder llegar a saber por qué los tejidos jóvenes producen regeneración, y es que son ricos en unas sustancias que se llaman factores tróficos. Estos tejidos, estos factores lo que hacen es que un embrión de unos cuantos milímetros llegue a producir un adulto. Eso requiere de factores específicos que se expresan justamente en los tejidos que están en crecimiento, para provocar, organizar y estructurar ese crecimiento. Los tratamientos con levodopa significaron un respiro desde inicios de los años 70, pero la posibilidad de un tratamiento quirúrgico mediante implantes de médula suprarrenal fetales en núcleo caudado, derivados de los trabajos experimentales de René Drucker y propuesto por Ignacio Madrazo, fue hecha realidad en 1987. Los primeros casos fueron promisorios, al tener resultados sumamente favorables, pero posteriormente se observó que los enfermos recaían, lo que motivó una violenta controversia y que el procedimiento fuera abandonado. Sin embargo, dio a los autores un Premio Nacional de Ciencias y una medalla Nobel, y abrió perspectivas que distan mucho de haberse agotado. México ha sido durante muchos años líder internacional en el tema. Y desde luego, como vimos la época de la biología molecular y de la genómica en toda su expresión, un buen grupo de investigadores tradicionales en cisticercosis ha incorporado esta metodología al estudio de esta parasitosis. Hay que considerar que casi todos los avances más relevantes que ha habido en cisticercosis han salido en México de grupos, y particularmente de grupos en la UNAM, asociados con médicos de los institutos o por su lado en sus propios laboratorios. En 1940, Clemente Robles reportaba que de 100 casos operados por él con síntomas de tumor cerebral, 25 resultaron ser de cisticercosis. Desde principios de los años 80 fue propuesto el praziquantel como el fármaco de elección para eliminar los cisticercos, aunque se refirieron reacciones inmunológicas importantes. La cirugía daba pobres resultados y los tratamientos empleando radioisótopos han quedado en un plano experimental. Las alternativas médicas se centraron en el empleo del praziquantel y albendazol. El primero se empleó profusamente y se controlaron sus efectos colaterales. Los grupos de Clemente Robles y Noé Vargas Tentori y el ya mencionado del Instituto Nacional de Neurología establecieron primero que eran efectivos los tratamientos de 2 semanas y luego que 10 días de administración de 10 miligramos sobre kilogramo de peso eran suficientes. Corona publicó en 1999 resultados de un 70% de quistes desaparecidos tras administrar 3 dosis con 2 horas de diferencia, sumando todas ellas 75 miligramos sobre kilogramo de peso.
Sin embargo, es evidente que en el control de la teniasis, el correcto manejo de las heces fecales y de las aguas que se beben y el cuidado en la producción y preparación de alimentos son los puntos cruciales para disminuir la incidencia de esta enfermedad en forma adecuada. A pesar de los logros alcanzados, todavía había una desintegración global de los diferentes aspectos de la neurología mexicana. Los servicios clínicos neurológicos estaban incorporados por lo general a los servicios de medicina interna o general. Los departamentos de neurocirugía formaban parte de cirugía general y empleando recursos y facilidades comunes y generales. Y la investigación se desarrollaba en laboratorios universitarios, lejos de la práctica clínica y de los enfermos. Ante la posibilidad de que los enfermos con padecimientos serios y graves del sistema nervioso pudieran curarse o recuperarse, si se atendían con la debida oportunidad y mejores conocimientos y recursos, empezó a gestarse la posibilidad de crear un instituto cuyo eje fuera el sistema nervioso, es decir, que brindara atención médica, impartiera enseñanza e hiciera investigación. Así, el 28 de febrero de 1964, se inauguró el actual Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En el instituto tenemos las primeras causas, digamos, de morbilidad, las primeras causas de mortalidad, tanto en consulta externa como en hospitalización, que son el reflejo de las enfermedades que hay a nivel nacional. Y en ese sentido le comento, una de las primeras causas de hospitalización es la enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral bien, es la tercera causa de mortalidad en nuestro país y es una de las causas más frecuentes de discapacidad y de costo a la salud de nuestro país. Es decir, que los factores de riesgo para la enfermedad vascular cerebral son los mismos que para la enfermedad cardiovascular, que es la segunda causa de mortalidad en nuestro país. Entonces, quizá debería de enfocarse un programa de prevención a los factores de riesgo dirigidos a la enfermedad vascular cerebral, que en muchas ocasiones requieren solamente de atención neurológica, digamos, más conservadora, y en otras de atención neuroquirúrgica. Futuro de la neurología y la neurocirugía en México. En nuestros días, es difícil hablar solo de neurología, cuando existen múltiples campos que se dedican al abordaje médico-científico del sistema nervioso. Terrenos en los que además el avance científico-tecnológico ha sido de particular importancia. Los recientes desarrollos en la neuroimagenología, la neuroradiocirugía, neurogenética, neuroinmunología, neuroepidemiología, neurorobótica o neuropsicología, especialidades que abordan aspectos muy sofisticados del sistema nervioso, permiten vislumbrar un futuro promisorio para el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso en México.